de un poco más de 1.200.000 habitantes. Es un territorio pequeño, no hay tanta población comparado con países como el nuestro, y es un territorio difícil, agreste, que Israel ha sabido aprovechar a lo largo de estos últimos 50 años. Así es, nosotros vamos a ir ahora a hablarles de Israel, ya que desde su creación ha ordenado su estado a nivel político, económico y social. Por ello, este país es considerado ahora uno de los más desarrollados de Oriente Medio. Vamos a conocer un poco más sobre la nación de los judíos. Veamos. Ubicado en una zona estratégica del mundo, el Estado de Israel es una especie de puente que une Asia, África y Europa. Según la tradición bíblica, desde hace más de 4000 años, el pueblo judío forma en este territorio su religión y su cultura, aunque su situación política ha variado a lo largo de la historia. El Estado de Israel tiene como capital a la ciudad de Jerusalén Oeste y limita al norte con Líbano, al este con Jordania, Cisjordania y Siria en la zona ocupada de los Altos del Golán, al oeste con el mar Mediterráneo, la Franja de Gaza y al sur con Egipto, alcanzando una superficie total de 20.325 kilómetros poblada por más de 8 millones de habitantes. Desde su creación como Estado independiente, Israel alberga una variedad de culturas y razas, siendo la judía la predominante con más de 6 millones de personas. Le sigue 1.685.000 habitantes de origen árabe y religión musulmana. El resto de la población lo constituyen el grupo étnico del Cáucaso denominado circasiano, los drusos, cristianos, entre otras minorías. Precisamente por este punto el idioma oficial del país es el hebreo y el árabe. La forma de Estado constituida en Israel es la democracia parlamentaria, contando tanto con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Shimon Peres es el actual presidente del Estado, mientras que el primer ministro es el telavivense Benjamín Netanyahu. Ambos, además del gabinete ministerial, deben de gozar de la confianza de la Knesset o Parlamento, que también se encarga de las leyes del país. Por su parte, la Corte Suprema es la máxima instancia judicial y su independencia de los otros dos poderes está garantizada por ley. A nivel administrativo, Israel es un estado centralizado y estructurado territorialmente con ciudades y municipios, además de consejos locales y consejos regionales. En la actualidad, Israel es uno de los países más prósperos del Oriente Medio, manteniendo una sana relación con potencias occidentales como los Estados Unidos de América y la Unión Europea, sus principales socios comerciales. La economía de Israel se mueve tanto por los servicios como por la industria y la agricultura, silvicultura y pesca. Además, una de las grandes fuentes de ingreso del Estado judío es el turismo, debido a que su tradición histórica y religiosa lo convierten en un atractivo y punto de peregrinación de millones de creyentes de todo el mundo. En Israel el servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años. Los hombres servirán al Estado durante 3 años y las mujeres realizarán el servicio durante 21 meses. Solo después de haber cumplido esta etapa, los jóvenes podrán postular a las distintas universidades del país. Precisamente en este punto, todos los ciudadanos israelíes tienen el derecho y la obligación de educarse, lo que convierte a este país en el más alfabetizado de Oriente Medio. Si bien uno de los cursos principales de los planes de estudios es la Torá, esta no se obliga a los niños si pertenecen a familias cristianas, árabes o de otras religiones, por lo que se garantiza un pleno respeto a sus creencias e ideologías. Todos estos aspectos, además de la riqueza cultural y artística, hacen de Israel uno de los estados más desarrollados de Oriente Próximo. Muy bien, en estos pues poco más de 60 años, ¿no?, que tiene Israel, ha avanzado muchísimo y sobre todo el desarrollo que puedan tener sus ciudades, siendo un territorio pequeño que ha logrado, por ejemplo, hacer progresar la agricultura en un medio totalmente agreste. Estamos hablando pues de el desierto, ¿no?, y todos estos avances tecnológicos que ha logrado el Estado de Israel. Sí, es realmente asombroso lo que se puede hacer en pocas décadas, ¿no? Desde aquellos iniciales kibutz o estas formas de organización al estilo soviético, agrocomunales, pues a lo que es hoy Israel, un país desarrollado, con premios Nobel y bastante elogiable en muchos sentidos de la palabra, un país que exporta, que comercia al mundo, la verdad, lamentablemente con algún nivel de inseguridad producto de las malas relaciones que se mantienen en la región, lo cual pues finalizar ese tema, estoy seguro que podría desarrollar algo más. Claro, porque su población está muy acostumbrada a
al sentido también de que puede suceder un atentado en cualquier momento. En las casas tienen, por ejemplo, zonas en las cuales se deben resguardar y sus jóvenes están obligados a hacer el servicio militar porque viven en una zona que es... puede suceder un conflicto en cualquier momento y ellos deben estar listos. Entonces estamos hablando pues que el desarrollo, pero en una situación crítica, es Israel rodeado pues de países, no sé si enemigos, pero que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Sí, la inseguridad de Israel en las últimas décadas ha sido evidente. Hace unos años, a partir de la posibilidad de conflictos con países vecinos, hoy en día esa posibilidad es remoto, lejana, pero hoy la inseguridad se manifiesta a partir de acciones terroristas, y creo que no es una realidad solamente de Israel, creo que en el mundo entero una de las principales preocupaciones a la seguridad internacional es el terrorismo transnacional. Yo creo que es un dilema y un problema que impide a cualquier país un desarrollo pleno. Claro, pero vamos a hablar un poco de la sociedad, porque también hay mucha división también dentro de Israel. Estamos hablando en temas no solamente políticos, en temas religiosos y personas en las cuales que son más radicales en cuanto a su sentido religioso y tienen otros puntos de vista en cuanto a este conflicto con Palestina, ¿no? Sí, seguramente sectores mucho más conservadores que tienen una visión mucho más dura de lo que debe ser pues la relación con tus vecinos y con el nacimiento de un estado pues árabe vecino. Ahora, curiosamente, la cultura, a diferencia de lo que sucede con el mundo árabe musulmán, en donde pues lo árabe es la cultura y lo musulmán la religión, el mundo del judaísmo mezcla religión y cultura en uno solo, ¿no? Y eso es importante en Israel. Sin embargo, a pesar de esto, Israel también muestra una diversidad cultural increíble. ¿Por qué? Porque la gente que provino del exilio provino de diferentes lugares, lo cual pues le dio una riqueza increíble a esta variedad cultural que a pesar de todo se une en lo que es el judaísmo, ¿no? Claro, pero por ejemplo la ciudad de Jerusalén también a la vez alberga diversas religiones, pero también están divididos en barrios. Estamos hablando pues que es una convivencia que también significa tensión, porque ha habido diversos enfrentamientos en los últimas décadas. Sí, Jerusalén tiene el barrio musulmán, tiene el barrio pues cristiano, el barrio judío. La segunda intifada nace pues en Jerusalén. Jerusalén es uno de los temas más importantes de las negociaciones entre Israel y Palestina, justamente cuál es el estatuto de Israel. Lo que plasmó la ONU en el 47 hoy no existe. Israel tiene el control total de Jerusalén occidental y oriental, y Israel reclama Jerusalén como su capital pues histórica, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver una radiografía sobre Palestina, una nación considerada desde el 2012 como Estado observador en la Organización de Naciones Unidas. A lo largo de los años, Palestina ha luchado por su soberanía. Ellos reclaman no solo reconocimiento como Estado, sino también que se desocupe lo que ellos consideran sus territorios y se pueda definir un mapa político que establezca, entre otras cosas, a Jerusalén, la capital de Israel, como capital de su nueva nación. Luego de ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como Estado observador, un decreto emitido por el presidente Mahmoud Abbas en el 2013 cambió el nombre de Autoridad Nacional Palestina a Estado de Palestina. No obstante, la denominación todavía no es aceptada por países como Estados Unidos, que primero esperan resultados positivos en las negociaciones de paz con Israel. Aún sin fronteras definidas en su totalidad, los territorios de este pueblo son las zonas administradas por el Estado, divididas en 16 gobernaciones ubicadas en las regiones de Cisjordania y la Franja de Gaza. Si bien no lo es en la práctica, Palestina proclamó como su capital a Jerusalén. Sin embargo, Ramala es la ciudad más importante del país. Además, entre sus principales ciudades tiene a Gaza, Jerusalén Este, Han Yunis, Jabalia, Hebrón, Nablus, Belén, entre otros. Se calcula que la población del Estado de Palestina es de 4.440.000 habitantes. Sin embargo, hay otra gran cantidad de palestinos en Israel, Jordania, Líbano, Siria, Arabia Saudí, Egipto y comunidades en países europeos y americanos. La economía en Palestina es movida principalmente por la actividad agrícola, el turismo, la industria textil y la fabricación de artesanía. Por ello, desde el año 1968 hasta hoy, las cifras han mejorado considerablemente, reduciendo, por ejemplo, la mortalidad infantil y aumentando la esperanza de vida y el acceso a la energía y el agua potable. No obstante, los problemas políticos impiden el despegue de Palestina en Oriente Medio.
A diferencia de otros países musulmanes, la convivencia entre cristianos e islamistas sunitas es de respeto. En ese sentido, se ha fomentado un sentimiento de unidad favorable para la nación palestina y adecuada para mantener firmeza ante la situación con Israel. Pese a que todavía no es plenamente un Estado independiente y constituido, la forma de gobierno de Palestina es una democracia parlamentaria. Su presidente es Mahmoud Abbas, un líder dispuesto a continuar en las negociaciones con Israel y que enfrenta el radicalismo de Hamas, un grupo activo principalmente en la Franja de Gaza y que pretende formar un Estado islámico en la región histórica del país. Pero muy al margen de los aspectos políticos, Palestina también destaca por la belleza de los territorios que administra, muchos de ellos centros de peregrinación para los miles de creyentes monoteístas. Asimismo, su aporte a la educación y sobre todo a la cultura universal en los campos de la música, la literatura, el cine y el folclore es incalculable. Así es Palestina, una nación que busca salir adelante en medio de la adversidad y que aspira a convertirse en un Estado independiente y completamente reconocido. Una patria que pueda acoger a sus millones de habitantes y les garantice desarrollo, estabilidad y sobre todo paz. Muy bien, y sin lugar a dudas el año 2012 ha sido muy importante por Palestina, por ese reconocimiento como Estado observador de Naciones Unidas, y vimos todas esas imágenes de su pueblo celebrando y con la bandera. Yo creo que es un primer paso, ¿no?, al reconocimiento como Estado. Sí, pero es una situación difícil, no es tan sencillo, por una razón, porque no es lo mismo Gaza que Cisjordania, ¿no? Si bien Gaza, en teoría, la Franja de Gaza ubicada a la izquierda es parte de la Autoridad Nacional Palestina, en realidad es un autogobierno. Jamás gobierna Gaza, mientras que Al-Fatah de Mahmoud Abbas gobierna Cisjordania, así que no hay pues una continuidad de Estado. La Autoridad Nacional Palestina es más irreal de lo que puede parecer, ¿no? Y por eso, para hacer el análisis de Palestina hay que diferenciar estas dos regiones. Gaza autónoma del 2005, cuando Israel sale de Gaza, ojo, ya de por sí Gaza hasta el 2005 ya era dominado por los palestinos en un 80%, pero esta salida es, entre comillas, pues controla completamente el movimiento de personas, el espacio aéreo y marítimo, las fronteras, entonces básicamente se vuelve pues una cárcel. ONGs internacionales han llamado a Gaza una cárcel, no solamente por vivir encerrados, sino también por la crítica situación humanitaria que hay en Gaza. Y esto es muy lamentable. Gaza depende en gran medida de la comunidad internacional y está gobernado por un grupo pues radical que se opone a la existencia del Estado de Israel, como el Hamas, y que además comete atentados terroristas, lo cual pues hace muy difícil una negociación. Mientras Cisjordania, que lo conocimos, no es tan uniforme. Cisjordania tiene asentamiento de Israel en gran parte de su territorio, lo cual ha hecho que Israel hasta hoy domina alrededor del 70% del territorio. Entonces la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas domina realmente algo más y menos del 40% del territorio, un territorio que no es compacto, sino está dividido y está partido, lo cual hace muy difícil, además porque también depende de los recursos que te brinda, pues, hasta económicos, que te brinda Israel. Muy bien, Oscar, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a volver con mucho más en ese especial de TV Perú Mundo sobre el conflicto palestino-israelí.